los centros educativos son importantísimos y el liderazgo que tienen que tener adquiere unas características que nunca se habían visto en etapas anteriores. Antes era quizá más bien el sistema, la organización general de la educación. Ahora el papel de los centros ha crecido enormemente. Y así ha salido del debate que se ha venido haciendo estos 2 meses, pues se han destacado en el liderazgo algunas cosas interesantes. Al menos quería resaltar 2. En primer lugar, que hablar de liderazgo, al hablar de liderazgo se habla de varias cosas. Se habla del liderazgo, por supuesto, de una persona, que en este caso es normalmente el director del centro, y el liderazgo depende mucho de las características que tenga ese director, esa persona. Pero también es verdad que el liderazgo de un centro no es solo de una persona, sino que es muy en particular de todo el equipo directivo, y por lo tanto las condiciones en las que el equipo directivo de cohesión, de capacidad de gestión coordinada y por lo tanto de liderazgo conjunto influye muchísimo en el resultado final. Pero eso tampoco es suficiente, porque los centros son un elemento clave en la colectividad y por lo tanto también es muy importante el liderazgo que el centro tenga en la situación general donde se encuentra, por lo tanto lo que podríamos llamar el liderazgo de situación. Esas 3 cosas son fundamentales, pero también hablar de liderazgo depende de qué cosa concreta estamos hablando, y en este caso hablamos de educación y no de otra cosa, y la educación está orientada para los alumnos, por lo tanto el resultado del liderazgo no puede más que medirse según el resultado del aprendizaje que finalmente los alumnos reciban. Por lo tanto, tanto las características, digamos, que poseen el centro, el director o la situación, como necesariamente el resultado que obtengan con los alumnos, son 2 elementos fundamentales a la hora de hablar de liderazgo. En este contexto, el equipo directivo no puede perder de vista que está preparando ciudadanos del siglo XXI y que requieren una formación integral, que tienen que pensar en que no está preparando para determinadas materias concretas, sino para una formación integral de la persona. Y eso requiere que tanto el centro como la educación que se imparte sea innovadora, genere autonomía, capacidad de decisión, de trabajo en equipo, en definitiva, de estar preparados para un mundo cambiante. Y todo este proceso es importante que los centros educativos se lo planteen tanto con una visión de largo plazo, porque estas situaciones cambian y se renuevan permanentemente, como desde el punto de vista del centro también con una visión de tener una capacidad de aprender a aprender como centro y adaptarse a las situaciones cambiantes que la vida nos va ofreciendo. En un centro de estas características, las estrategias educativas a desarrollar tienen que cumplir algunos elementos muy importantes. Sobre todo tienen que coordinar 3 puntos de vista o 3 visiones. Está la visión y la necesidad, los deseos, los gustos, los intereses de los estudiantes, que tienen que ser una parte fundamental a la hora de elaborar una estrategia educativa. Por otra parte, están los intereses de la comunidad. Hemos dicho que el centro no puede estar desligado de la comunidad, no es un ente, no es un asteroide que está en un entorno desconocido, es un elemento dentro de una comunidad y por lo tanto es fundamental que conozca las necesidades, las preocupaciones, las potencialidades de la sociedad en la que se encuentra. Y naturalmente la tercera línea importantísima son las necesidades académicas, porque al final en el centro hay determinadas materias curriculares que tienen que ser elaboradas. Pues bien, es importantísimo que estos 3 elementos configuren la estrategia educativa, que para elaborar la estrategia se tengan en cuenta los intereses de la comunidad, se conozca a los líderes de la comunidad, se incorpore a las familias y por lo tanto, y también, como decía antes, a los intereses de los estudiantes. Con todo ese contenido de base, a ese contenido de base hay que superponerle, hay que hacer unos proyectos educativos que incorporen los contenidos
académicos que en cada momento sean necesarios. El conseguir esta buena articulación de estos tres elementos es la mejor manera de hacer que sea una educación orientada a las necesidades reales, pero que al mismo tiempo se cubran los objetivos que hay que desarrollar y que hay que llevar adelante, que son los objetivos académicos. Bueno, y los compañeros que han participado en el debate no dejan de señalar los obstáculos que sin duda pues un proyecto de estas características tiene y que surgen lógicamente de la contradicción entre lo que se quiere o se debería hacer con un proyecto como el que estaba definiendo y cuáles son las bases de partida, porque la formación recibida en general está más orientada a formación de asignaturas concretas, sino una formación integral, por lo tanto ese es un punto débil. La tendencia al individualismo, porque claro, cada profesor en su aula es el rey, y aquí estamos diciendo que sobre todo hay que trabajar en equipo, que hay que tirar las paredes del aula y hacer que pensar más en el centro abierto que en el aula cerrada, y eso no es fácil ni es lo habitual. Hay otro elemento que yo considero muy importante, y es que la necesidad de liderazgo del que venimos hablando requiere un equipo cohesionado, un equipo que comparte muchos objetivos y muchos criterios, y no siempre es fácil ni está incentivado la creación de equipos. La sustitución de vacantes, por ejemplo, pues se hace por un procedimiento que generalmente no es consistente con la generación de un equipo. Se cubren las vacantes sin tener en cuenta el equipo, y este sí es un problema que debería abordarse con profundidad y con rigor. Y bueno, en definitiva, los posibles problemas, o los problemas seguros más que posibles, son los que resultan de la contradicción de unos objetivos que nos estamos planteando con unas realidades que es la formación actual de los profesores, pero también de la organización actual de los centros educativos. Bueno, pues estas son básicamente las líneas principales del debate. Creo que han surgido temas francamente interesantes y creo que podemos estar muy satisfechos tanto por el contenido como por la cantidad de compañeros y compañeras que se han incorporado al proceso, que en este momento ya superan las 40.000 personas. Muchísimas gracias a todos por el debate, por la calidad, y estoy seguro que vamos a obtener unos resultados excelentes. Buen trabajo. Y ahora, a partir de este momento, vamos a hablar de los distintos agentes de la comunidad educativa. Por supuesto, de los profesores, en la que en este momento, como digo, terminamos en esta etapa. Hemos hablado de los profesores, que vamos a terminar ahora su debate. Hablaremos también de los directores de los centros, fundamentales en el cambio, y de las familias, padres, madres y estudiantes, y esto ocurrirá en las dos próximas etapas. Después habrá otra en la que se hablará de la educación permanente, y finalmente haremos una etapa conclusiva que será la novena. Pues bien, a partir de ahora hablaremos de los profesores. Respecto a la labor y el rol del docente, el rico debate que hemos mantenido estos 2 meses nos permite resumir algunas ideas. En primer lugar, el profesor, por supuesto, tiene que cambiar radicalmente su rol, y su rol va fundamentalmente a 4 aspectos. En primer lugar, tiene que ser mediador que oriente en el proceso de transformación de la información, porque la información, hay mucha información disponible, pero esa información tiene que ser transformada para que sea útil al estudiante. No cualquier cosa vale, sino que cualquier cosa tiene que ser analizada y transformada como objeto pedagógico. En segundo lugar, tiene que ser facilitador del desarrollo de las capacidades y competencias del alumno. El alumno ahora es, dicen nuestros colegas, el principal elemento. Él mismo tiene que ser su propio educador, y el profesor tiene que ser facilitador de esas capacidades. El profesor sabe
tiene los medios, tiene el conocimiento para ayudar a interpretar cuáles de las posibilidades que el entorno ofrece se convierten en auténticas capacidades para el desarrollo y para el conocimiento del alumno, que como digo, debe ser el auténtico protagonista en ese proceso educativo. En tercer lugar, el profesor tiene que ser impulsor de la adaptación a los cambios, porque la sociedad cambia y, por lo tanto, lo más importante es saber que en esa sociedad, en cambio, hay que estar aprendiendo continuamente y, por lo tanto, el profesor tiene que impulsar esta capacidad. Y, en cuarto lugar, el cuarto elemento muy importante es que el profesor tiene que ser recomendador o curador de contenidos. Los contenidos son muchos, son los de siempre, pero muchos más elementos. Hay que filtrarlos, hay que contextualizarlos, hay que reorganizar esa información. Estamos acostumbrados a buscar la información en la red. Un buscador nos ayuda y nos saca cientos de documentos, pero el orden del buscador no necesariamente es el orden más importante y más relevante, y ahí está la labor del profesor. En síntesis, el profesor ya no es como antes el depositario de todo el conocimiento, sino que tiene que ser el líder de un trabajo colaborativo con los alumnos y con otros profesores, pero sobre todo con los alumnos, para mezclar el conocimiento cognitivo y emocional, que al final es la suma la que da el verdadero conocimiento, junto, por supuesto, con unas grandes habilidades sociales que hoy en día son fundamentales en el mundo virtual y real en el que vivimos. Y evidentemente, si el rol del profesor cambia tanto, la formación del profesor se convierte en un elemento fundamental. Si antes el profesor ha cambiado, hemos visto cómo cambia su posición respecto al alumno, la formación del profesor tiene también que cambiar respecto a lo que era antes. Y esa formación necesariamente tiene que ayudar a los profesores a desarrollarse en este nuevo rol. Para ello es importante que los profesores actualicen sus conocimientos de manera continua, porque hemos dicho que el mundo está en cambio permanente. Luego, la habilidad de adaptarse continuamente a los cambios es esencial. Y además no de una manera convencional, sino a través de entornos virtuales de formación, comunidades profesionales con metas compartidas y de autoafirmación, y sobre todo conformando equipos pedagógicos en los que se lleven a cabo dinámicas de colaboración, de reflexión y de intercambio de experiencias exitosas, porque aquí no está escrito cómo va a ser o cómo debe ser el modo de educación, sino que esto hay que hacerlo entre todos, y la experiencia de todos es fundamental, y en esto la red también ayuda muchísimo. Por supuesto, hay que experimentar y hay que hacer experiencias de aprendizaje significativas y llevar a cabo experimentos transformando los espacios, la metodología didáctica y los lenguajes en los nuevos contextos educativos. Los lenguajes han variado, no solo han variado, sino que se han incrementado. Ahora tenemos nuevos lenguajes fundamentales que tienen que dar mucho juego en la educación del futuro, y ahí es fundamental también la experiencia. Y experiencias que, por supuesto, hay que evaluar y hay que ser capaces de encontrar las más adecuadas, y por eso el intercambio y el trabajo colaborativo es fundamental. Y todo esto al final para que los contenidos se vinculen a los intereses de los jóvenes que tienen que aprender y de la realidad en la que van a vivir, realidad que, como hemos dicho, también en su futuro va a ser muy cambiante. Bueno, y finalmente me gustaría dar algunas pinceladas también de lo que hemos visto en el debate respecto a lo que los participantes piensan que afecta al rol que el profesor tiene que cumplir en relación con el resto de la comunidad educativa para este cambio importante en el que estamos participando. Para ello, opinan nuestros colegas que en la escuela es muy importante que el docente asuma un papel estratégico de líder del proceso. Tiene que empoderarse y tiene que empujar el cambio. El profesional de la educación tiene que trabajar procurando que todos los agentes educativos se impliquen en el proceso. Esto no es solo un trabajo del profesor en el aula, en el tiempo en el que dura el momento en el que está con los chicos y chicas en el salón, sino que toda la comunidad tiene que estar
imbuida de esta necesidad y tiene que participar en un aprendizaje colaborativo y en redes, por supuesto de profesores, pero a ser posible también con el resto de los agentes. Y luego es importantísimo, ya lo he señalado antes también, que las experiencias, las actividades se evalúen, porque estamos, insisto, en un momento de cambio y es fundamental tener herramientas de evaluación para consolidar las mejores prácticas y desechar las que pues la experiencia no demuestra que no han sido tan exitosas. En definitiva, tenemos una enorme labor por delante y me gustaría solo terminar con una frase de Roger Schank que también resume algo que es muy importante y que no podemos olvidar, y es que el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender, no necesariamente cuando alguien quiere enseñar. Por lo tanto, el profesor tiene que estar atento a esta realidad. Las transformaciones sociodemográficas y culturales que han tenido lugar en las últimas décadas han dado lugar a reconfiguraciones en el seno de la familia. Las consecuencias han llevado a la necesidad de nuevas habilidades y nuevas demandas en las composiciones familiares. Uno de los grandes objetivos de este encuentro de reflexión y debate alrededor del rol de la familia en la educación de las personas del siglo XXI es determinar qué tipo de relación es necesario crear entre familia, escuela y sociedad, y cómo se define la educación de los jóvenes desde las relaciones que se producen entre los tres agentes mencionados. Para abordar este tema se han desarrollado básicamente 4 ejes. En primer lugar, el primer eje sería la nueva familia educadora. La configuración de la familia está cambiando por los avances sociales vividos en este siglo XXI y al finales del siglo XX. Una familia abierta, activa, móvil, global, con mirada integral, con visión participativa, conectada tanto interna como externamente, donde se promueva la iniciativa y el pensamiento crítico, porque en definitiva se transmite como familia lo que se es como familia. Es importante pasar de viviendas informatizadas a familias informacionales, y todos tendréis muchas experiencias en vuestros propios hogares en este sentido. El segundo eje serían las relaciones dentro de la familia, porque resulta imprescindible que el centro de la educación sea el niño y sus intereses, y que los padres sean simplemente facilitadores del proceso. Las relaciones existentes entre los miembros de una familia son el motor de la familia. Es necesario que exista amor, apoyo, comprensión, expresión emocional, confianza y un largo etcétera. Predicar con el ejemplo también resulta fundamental en el seno de la familia, porque se transmite como familia lo que se es como familia, como acabo de decir. Hay que tener presente que los vínculos sociales posteriores que utilizan los jóvenes dependen de los vínculos que se dan en el seno de su familia. También es necesario crear un espacio que le permita conocerse, saber elegir lo que es saludable, comunicarse, empatizar y, cómo no, poner límites. Es esencial que los padres ofrezcan apoyo y permitan y acojan la expresión emocional. Los límites es necesario ponerlos a edades tempranas y siempre, siempre desde el cariño. Los adultos, tanto las familias como los profesores, necesitan realizar un proceso de crecimiento personal para poder acompañar a los jóvenes en su desarrollo. Para mejorar las relaciones padres-hijos se han propuesto los siguientes objetivos, que aunque son comunes, vale la pena resaltarlos. Mejorar el ambiente familiar, conocer las características de la etapa adolescente tan compleja, dominar habilidades que permitan la resolución pacífica de conflictos, conseguir entablar comunicaciones funcionales con los hijos,
resolver conflictos empleando habilidades de pensamiento, emocionales y muy fundamentalmente comunicativas. El tercer eje sería la relación familia-escuela. Es crítico concienciar sobre las necesidades de que toda la sociedad es responsable de la educación de los jóvenes. Es un tema, por tanto, de corresponsabilidad. Resulta de vital importancia generar un clima de confianza en la alianza de todos los estamentos de la sociedad para participar en la educación de los niños. Es muy importante concebir la educación como la misión de acompañar a los jóvenes en su crecimiento. Esta misión que es compartida por la familia, la escuela y la sociedad. El primer paso dentro de la alianza familia-escuela es resignificar el contenido de esta alianza. Es clave cubrir las necesidades y los intereses de todos los participantes. Por tanto, el primer desafío de la escuela debe ser articular los mecanismos para conocer la realidad de su familia, ya que no es posible involucrar a la familia en la dinámica escolar si la institución educativa no la conoce. Cómo se estructuran, cómo son sus rutinas, cómo pueden alinearse con los desafíos escolares, qué opinan sobre la escuela, cuáles son sus valores y sus actitudes ante la vida y también ante la educación. El cuarto y último eje sería las familias aprenden. Gracias a las facilidades que las nuevas tecnologías ofrecen a la relación familia-escuela, adquiere mayor relevancia en la era digital. El sistema educativo y sus diferentes agentes juegan un papel muy importante. La realidad virtual rompe los muros escolares y del hogar, por lo que la escuela y la familia pueden participar en los nuevos entornos informacionales en los que se mueven los jóvenes. La aparición de las TICs en todos los ámbitos sociales hace que las familias necesiten formarse en el uso de estas herramientas, no solo técnicamente, sino también en el uso crítico y en la relación con sus hijos. Es clave, es muy importante, y lo quiero subrayar, habilitar espacios donde todos los agentes sociales puedan aprender y a la vez enseñar, como por ejemplo las comunidades de aprendizaje. Para educar a un niño hace falta la tribu entera, según decía un famoso proverbio africano. Y no sé si más antiguo o más reciente, Napoleón decía una cosa que a mí siempre me ha interesado muchísimo, decía que la educación de una persona hay que empezarla 18 años antes de que nazca.